Entonces, nómina electrónica en Colombia, la resolución 11 de febrero del 2021. Sobre esto vamos a estar trabajando y vamos a empezar con el tema de la normatividad de la nómina electrónica. Entonces, tal cual, voy a estar hablando de la parte de la nómina electrónica, pero vamos a tomar como base el tema de la facturación electrónica. Ya la gran mayoría de las empresas ha implementado o está implementando el tema de la facturación electrónica. Este tema de la nómina electrónica es muy similar en el aspecto administrativo de cómo realizar todos los procedimientos, es muy similar. Entonces vamos a estar basados en la parte de la facturación electrónica, que es un tema ya conocido por nosotros. De la parte de la normatividad de la nómina electrónica está sustentado de acuerdo al parágrafo 6 del artículo 616.1 del Estatuto Tributario, en el cual establece todo el criterio, toda la información correspondiente tanto para la factura electrónica como para la parte de las operaciones o el documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente, y el tema correspondiente de la nómina electrónica. El documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente ya también tiene su resolución. Será una nueva charla o será una nueva conferencia en la cual estaremos hablando sobre este tema. Ya es una resolución, pero sí tenemos que verificar algunas cosas que dicta la resolución. Claro que ya estamos un poco adelantados con ese tema, ya la gran mayoría de ustedes lo implementaron, ya sacaron su resolución, sacaron su numeración y ya están en este momento generando el documento soporte. Ya tendremos que verificar es el tema de la emisión de este documento soporte. Entonces, esto está sustentado en la parte del artículo 616.1 del Estatuto Tributario para que contemplemos la parte de la normatividad. Bueno, entonces con el tema también de la normatividad electrónica, como lo mencioné anteriormente, estamos en el sustento normativo del artículo 616.1 y 771.2 del Estatuto Tributario, el cual pues da todos los parámetros correspondientes para la implementación. ¿Qué se debe transmitir? Se debe transmitir a nivel de la nómina electrónica, debemos transmitir la nómina y las notas de ajuste. Son dos documentos específicos los cuales vamos a estar trabajando, vamos a estar desarrollando y vamos a estar generando o emitiendo dentro de los procesos. ¿Listo? ¿Con qué periodicidad se debe transmitir estos dos documentos? Se debe generar de manera mensual dentro de los 10 días del mes siguiente, sin importar el número de pagos. Entonces aquí cabe aclarar que indiferentemente como nosotros estemos haciendo los pagos correspondientes de nuestra nómina, si lo realizamos de manera quincenal, catorcenal, decenal o semanal, se debe tener la agrupación de los pagos dentro del mes para ser transmitido dentro de los siguientes 10 días al mes que corresponda siguiente. ¿Sí? Entonces no vamos a tener que cambiar nuestra periodicidad de pagos, no vamos a tener que cambiar nuestra forma de realizar la nómina o de liquidarla, sino debemos de tener la agrupación correspondiente de cada uno de los pagos que se haya realizado, se consolida en un solo documento y este es el que se va a transmitir. La transmisión debe estar dentro de los 10 días, como lo mencioné anteriormente. Listo. ¿Cómo se debe generar y transmitir? De manera independiente por cada uno de los beneficiarios. Entonces, si nosotros actualmente tenemos 10, 20, 50 o 100 empleados, por cada uno de ellos vamos a tener que realizar la transmisión electrónica de cada una de la causación correspondiente que se genere dentro de ellos. Vamos a tener que generar tanto el documento correspondiente a la nómina y si en dado momento tenemos algún inconveniente, algún valor que no se haya declarado, que no hayamos deducido, se debe realizar un documento de nota de ajuste, el cual reemplazaría para ese empleado esa nota correspondiente, ese valor correspondiente, y quedaría establecido de esa manera. La parte de la transmisión, como lo mencioné, se hace por cada uno de los empleados. ¿Listo? ¿Quiénes están obligados? La norma la resolución es muy clara, en la cual indica que son los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Si vemos, esta parte está resaltada en otro color, ya que es uno de los puntos
o la partida correspondiente para saber quiénes deben o están obligados a tener que transmitir la nómina electrónica. Entonces, uno de ellos son los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, los que están obligados o los que actualmente declaran renta están dentro de esta casilla. Que realizan pagos o abonos en cuentas por una relación laboral o legal, es decir, aquellas personas o aquellas empresas o organizaciones que tienen empleados, ¿sí? Que tienen una relación laboral. Y reglamentaria y por pagos a los pensionados que requieran soportar los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios. Estas son las tres puntos de partida correspondiente o los tres requisitos hacia las personas que están obligadas a transmitir la información de la nómina electrónica. Entonces, primero, que sea declarante de renta. Segundo, que tenga una relación laboral. Tercero, que requiera o que deseen soportar los costos y deducciones para poderlos deducir de su renta correspondiente. Entonces, si sabemos los montos que genera la parte de la nómina, son unos valores interesantes para poder deducir esta información. Dentro de toda esta normativa también genera o indica las características técnicas que vamos a tener. Ya los que tienen la parte de la facturación electrónica, los que ya han implementado, los que ya han venido trabajando con este tema de la información del documento electrónico, para ustedes es muy familiar el tema del XML. Para el tema de la norma de la nómina electrónica, de igual manera aplica el XML. Debemos de enviar un XML. Vamos a tener la respuesta de la validación de la DIAN. La DIAN va a generar toda la parte de la verificación, las validaciones correspondientes. Va a ser el sellado de esta nómina que estemos expresando y nos va a dar la respuesta que se ha generado. Vamos a tener un contenedor electrónico, que es toda la información, toda la parte del sitio correspondiente donde va la información, y vamos a estar con una representación gráfica. Entonces, las características técnicas a nivel de facturación electrónica, si lo comparamos o si lo tomamos como base, van a ser exactamente similares, por no decir que van a ser iguales dentro de su estructura técnica. Más adelante vamos a ver unas características que tiene esta información. Listo. Entonces, para el tema correspondiente de la normativa de la nómina electrónica, como lo mencioné anteriormente, vamos a tener dos documentos los cuales van a intervenir dentro de este proceso de la nómina electrónica. El primero, que debe estar denominado de esta manera, debe estar mencionado, la etiqueta del documento debe llamarse documento soporte de pago de nómina electrónica, va a ser uno de ellos. Me va a permitir leerlo textualmente para que conozcamos cuál es su denominación. Documento soporte de pago de nómina electrónica. Es un documento electrónico que constituye el soporte de los costos y deducciones. Esta parte es importante, la parte de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas IVA, derivados de los pagos o abonos en cuentas relacionadas con la nómina que se desprenden de una relación laboral o legal y reglamentaria y que está compuesto por los valores devengados de nómina, los valores deducidos de nómina, con dos características, y el valor total diferente de los mismos. Entonces, el documento soporte de pago de nómina, básicamente lo que su estructura o su contenido debe llevar todo lo devengado menos todo lo deducido, y el valor o la diferencia de esta operación va a ser el valor correspondiente que se va a expresar. Esa es la información que la DIAN solicita. Son tres campos que obviamente hacia atrás tiene un comportamiento, pero desean ver el consolidado de lo devengado, de lo deducido y el valor total que se haya realizado, que se haya generado el pago al empleado. Dentro de las notas del ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica debe estar denominado igual, de esta misma manera. Este documento de las notas es muy similar o se asemeja dentro del tema de la facturación electrónica a lo que son las notas débito, las notas crédito.
Entonces, en la facturación electrónica, si yo quiero incrementar el valor de mi factura, utilizo la nota débito. Si quiero disminuir el valor o anular de cierta manera esa factura, utilizo una nota crédito. Entonces, aquí para el tema de la factura, de la nómina electrónica, vamos a tener este documento de nota de ajuste que va a ser la similitud o va a ser el mismo proceso en el cual yo podría incrementar o declarar algún concepto que incremente el valor pagado a mi empleado, o alguna deducción, algún préstamo o algún concepto que disminuya el valor. ¿Listo? Entonces, las notas se aplican o se deben de aplicar directamente al empleado, al cual se le realizaría el ajuste, lo cual conlleva a generar o a reemplazar lo declarado o lo transmitido anteriormente. Entonces, nosotros podríamos tener varias notas, las cuales se generen sobre la emisión inicial que se haya realizado. ¿Listo? Entonces, las notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica son documentos electrónicos que constituyen el medio por el cual se realizan ajustes al documento soporte de pago de nómina electrónica por errores aritméticos o de contenido, y que el sujeto obligado deberá ajustar o corregir, cumpliendo las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos para que el efecto señale que señala la unidad administrativa, es decir, la DIAN. Entonces, estos son la parte de las notas, son los documentos correspondientes. Vamos a tener una estructura. La estructura correspondiente básicamente está generada o está establecida en 13 cambios que vamos a tener. Son semejantes a los cambios que ya tiene la factura electrónica, entonces no es información que posiblemente no tengamos o que no conozcamos. Inicialmente debe estar la denominación de los documentos. La resolución indica cómo deben de llamarse los documentos. Estar denominado expresamente como documento soporte de pago de nómina electrónica. Debe estar asignado de esa manera. Debe contener los apellidos, los nombres o la razón social y el NIP de la persona, o persona natural o persona jurídica, de cuál es decir, el empleador. También la parte de los apellidos y nombres, identificación del empleado. Vamos a contener aquí en esta parte, anteriormente o con el tema de la facturación electrónica, nació un nuevo concepto, un nuevo contenedor que se llamaba el CUFE. Para el tema de la nómina electrónica nace un nuevo concepto que es la parte del CUNE, que es el código único del documento soporte de pago de nómina electrónica. Su abreviatura va a ser el CUNE. Este CUNE va a ser básicamente la identificación del volante del documento soporte que vamos a transmitir. Entonces, es la identificación correspondiente, debe estar asignada y en la representación gráfica se debe visualizar de esa manera. Debe llevar un número que corresponda a un sistema interno de numeración. Debemos de tener una clasificación interna dentro de la parte de nuestros empleados para poder tenerlo, y un consecutivo correspondiente de cada una de las nóminas electrónicas que se vayan a transmitir. El contenido y valores de los conceptos que correspondan al valor devengado de la nómina. Se debe establecer todo lo que es devengado. El contenido y valor de las deducciones. Vamos a tener también el valor total de diferencia, lo que les mencionaba, la parte de la operación de lo devengado menos lo deducido es el valor total correspondiente. Estos tres valores deben de estar expresados de una manera individual y clara para que se visualice de esa manera. Toda la parte del contenido según el anexo técnico, que más adelante vamos a ver qué cambios viene con este tema. Viene también el tema del medio de pago. El medio de pago también va a ser importante. Entonces, está declarado que la forma de pago es de contado, pero debemos de informar cuál es el medio de pago. Si es una transferencia bancaria, si es un cheque, qué tipo de denominación tenemos para el medio de pago correspondiente que estamos utilizando con nuestros empleados. Digamos, aquí puede haber una combinación de varias. Algunos le puedo pagar con cheques, algunos otros le pago con transferencia, algunos otros será en efectivo, pero debe estar mencionado por cada uno de los empleados. Fecha y hora de generación, debemos de establecer en qué fecha y en qué hora fue que se transmitió
la información a la DIAN. También va a contener la firma digital. Recordemos que el tema de la facturación electrónica conlleva o solicita que tenga una firma electrónica. De igual manera también lo va a tener el tema de la nómina electrónica. Esto básicamente para poder garantizar la transparencia del documento. Y por último debe tener la parte de los apellidos, nombres, razón social e identificación, el del software el cual está generando el proceso y del proveedor tecnológico si aplica en los dos casos. Entonces esta es como la información general o la estructura que debemos de tener en cuenta, que nuestra representación gráfica debe de tener, tanto como la parte del XML o la información técnica también debe estar establecida de esta manera. Vamos a tener generalidad dentro del documento soporte, ya como lo mencionábamos anteriormente. Entonces hay un anexo técnico que ese sí fue expresado o fue expuesto desde el borrador. En el mes de diciembre ya venía toda la parte del anexo técnico, en el cual nos daba todas las clasificaciones y nos daba toda la información correspondiente para poder establecer toda la información que vamos a tener que transmitir. La parte del anexo técnico nos informa que debe tener un cálculo en algoritmo SHA de 348 para la parte del CUNE. Entonces ese CUNE correspondiente que va a tener es un seriado de letras y números, el cual va a ser el identificador único para la parte de la nómina electrónica. La parte del XML debe informar, entre otros, debe tener los datos básicos del empleador, datos básicos del trabajador, fecha de inicio y fecha fin de labores, datos del pago, la forma de pago, cómo se realizó, los devengos, las deducciones. Aquí podríamos agregar la parte del valor correspondiente que se haya generado. Vamos a tener también posibilidad de campos opcionales. Podríamos mencionar la parte del centro de costos si lo manejamos por centro de costos, o tener una clasificación por proyectos, o tener toda la parte del sector para poder hacer información correspondiente de la información de nuestra actividad económica. Las notas de ajuste reemplazarán el documento de nómina generado, transmitido y validado. Está dentro de esta información, son consideraciones que tiene la parte del anexo técnico. Los requisitos para la representación gráfica de la nómina electrónica, hay también que tener en cuenta. Ya anteriormente los mencioné de una manera general. Aquí ya tenemos la parte de la denominación, el nombre correspondiente de cómo se debe de llamar cada uno de los documentos, apellidos y razón social, y la parte de la identificación para el empleador, para el empleado. El CUNE debe llevar un consecutivo. Se debe tener la parte de una resolución en la cual solicitamos un prefijo, una numeración, y se debe transmitir de esa manera los valores detallados y totalizados, fecha y hora, generación y validación, y la parte de la identificación del software correspondiente. Dentro de ello, la representación gráfica debe ser clara, debe expresar cada uno de los conceptos de los cuales estoy generando, tanto de deducción o de deducción o de vengado. Debe estar expresado de esa manera. Dentro de Digital Sigma vamos a tener un volante general que cumpla con todas estas características. Debe contener también la parte del QR. Vamos a tener un QR, vamos a tener la parte del CUNE, vamos a tener la fecha de generación, la fecha de emisión correspondiente, muy similar a lo que tenemos actualmente en el tema de la facturación electrónica. Toda la información, tanto del empleador como del empleado, debe estar establecida y debe ser clara y visible dentro de la representación gráfica. Dentro de este proceso del tema correspondiente de la emisión de documentos electrónicos, pues ya conocemos a raíz de la factura electrónica cómo es el proceso. Normalmente se registra la nómina o se hace el cálculo correspondiente de la nómina dentro del ERP de Digital Sigma, o dentro de la masiva, que se realiza todo el cálculo correspondiente, se hace la validación, el recibo de enviado electrónicamente, el recibo de entrega electrónicamente, se archiva esta información, se valida, se archiva, se contabiliza dentro del sistema correspondiente. Aquí pueden hacer un nuevo concepto
que es la parte del recibido confirmado electrónicamente. Esto sería un servicio adicional que nosotros podríamos ofrecerle a nuestros clientes, en el cual al momento de que se envíe el documento soporte de nómina electrónica y a su empleado le llegue este volante, el empleado podría hacer una firma de recibido y de aceptación con el fin de que nosotros tengamos la certeza de que nuestro empleado está de acuerdo con la información enviada y con la información transmitida. Este proceso o este servicio que tenemos aquí dentro de la parte de la nómina electrónica sería en doble vía. Inicialmente, para poder tener una aceptación y una confirmación de recibido de nuestro documento electrónico, y también nos serviría para que nuestro empleado realice la auditoría de la información que hemos enviado. Es decir, si nosotros generamos el documento electrónico, el empleado recibe su documento soporte, hace las validaciones y él podría generar o expresar alguna inconformidad en la cual podría indicar que no le cancelaron las horas extras o que se las liquidaron de una manera rara o se lo generaron de otra manera. Él podría colocar o devolver esa información, el área encargada recibiría esa información y podría proceder a realizar el ajuste correspondiente si es que se deba realizar algún ajuste. Entonces lo que haríamos aquí dentro de este proceso es que nuestro empleador está haciendo las veces de la auditoría, en la cual nos facilitaría poder realizar esos ajustes correspondientes, además de tener una confirmación electrónica, que ya debemos de centrarnos a nivel electrónico, que todos los procesos van dirigidos hacia esa tendencia. Entonces sería un tema interesante para que podamos evaluar, y finalmente realizaríamos la parte del pago correspondiente, aunque recordemos que inicialmente está establecido el tema de que yo genero mis liquidaciones de una manera estoy en una capacitación. Ok. Una manera quincenal, una manera mensual o de una manera catorcenal o decenal. Hay que resaltar o hay que hacer énfasis que posiblemente este documento soporte... ¿No viniste en la...? No, señora, me traje los volantes de nómina que actualmente estamos generando, porque si yo realizo mi nómina de manera quincenal, yo debo generar el desprendible de nómina a mi empleado para que valide los valores que ya se han recibido en esa quincena o en esa catorcena o en esa decena que yo haya realizado el pago. Entonces es importante que tengamos en cuenta que por el momento posiblemente no se va a reemplazar esa información. Listo. Bueno, temas a tener en cuenta. De igual manera, con el tema de la facturación electrónica, vamos a tener una conservación de idioma. Por ahora estamos entrando por allá. Correspondiente de la información. El término de conservación de los documentos soportes de pago de nómina electrónica y los ajustes son por 5 años, es decir, que se debe conservar, la norma indica que se debe conservar mínimo por 5 años esta información, semejante al tema de la factura electrónica, pero recuerden que Digital Sigma hace la conservación hasta por 10 años de los documentos electrónicos que estemos transmitiendo. Tiempo que empieza a contar desde el 1 de enero del año siguiente. Es decir, si yo empiezo a transmitir en el mes de junio mi primera nómina electrónica, la conservación arrancaría el 1 de enero del 2022. A partir de ese momento iniciarían los 5 años que indica la norma, pero para Digital Sigma serían los 10 años correspondientes que están establecidos. El contenido debe estar en español y pesos. Esta es la primera característica que debería de tener, pero de igual manera se puede expresar en otras monedas e idiomas adicionalmente de ser necesario. Entonces, si tenemos empleados los cuales necesitemos o se deba realizar la expresión en otra moneda o en otro idioma, lo podemos realizar. Viene un tema importante que es la parte de la contingencia técnica, que esta aplica tanto para la parte de facturación electrónica, documentos soporte a los no obligados a facturar electrónicamente, y la nómina electrónica, el documento soporte para la nómina electrónica.
es la parte de la contingencia técnica que se pueda presentar. Entonces, hay dos características o hay dos líneas en las cuales debemos de ser muy claros y tener mucha claridad dentro de este proceso. La parte de la contingencia de la DIAN es cuando la DIAN declare o que indique que tiene inconvenientes técnicos o inconvenientes los cuales no permitan transmitir la información, o en este caso ante la DIAN recibir la información y poderla validar. Entonces, después de que la DIAN ha superado estos inconvenientes técnicos y ellos dan la información o expresan o indican que ya no tienen problemas técnicos, vamos a tener 48 horas siguientes después del anuncio de la contingencia de la DIAN para poder transmitir esta información. Entonces, esto es una información que es clara, en la cual la DIAN debería expresar que tiene ese inconveniente. Va a existir también la contingencia del contribuyente, es decir, las personas que están obligadas a transmitir la información se pueden presentar puede presentar este tipo de inconvenientes en los cuales se debe de establecer la contingencia y después de superada esta contingencia tienen 48 horas posteriormente para poder realizar la transmisión. Pero aquí hay que tener mucho tacto en este tipo de contingencia, ¿sí? Digamos que la DIAN, si en dado momento requiere que ustedes se debe conservar las evidencias de la contingencia que se presentó. Entonces, es decir, no sé, un ejemplo, si ustedes no tienen el servicio de internet disponible para poder transmitir, posiblemente esto no es una contingencia, ¿sí? Porque ustedes podrían establecer otro criterio en el cual yo me desplazo a otro lugar donde pueda transmitir o comparto datos o puedo solucionar algo para poderlo realizar. A diferencia de que posiblemente, no sé, en la ciudad de Bogotá haya un inconveniente general del servicio de internet, el cual no me permita realizar la transmisión de la información, en ese momento se podría declarar una contingencia del contribuyente, ¿sí? No es un inconveniente de la DIAN, sino es un inconveniente del contribuyente a nivel general, el cual no permite realizar este tipo de transmisión. Hoy estoy en la capacitación de nómina electrónica. Perfecto, entonces vamos a tener... Danilo, 5 minutos. Les recomendamos a las personas, por favor, no tener los micrófonos abiertos porque interfieren con la capacitación. Nosotros pues vamos a ir cerrándolos a medida de que los veamos abiertos, pero les hacemos la recomendación. Muchas gracias. Ok. Bueno, viene el tema de las sanciones, que es un proceso en el cual, digamos que es un poco delicado. Y con el tema de la nómina electrónica, vamos a encontrar posiblemente, pues no están establecidas las sanciones correspondientes, únicamente hace mención del mecanismo técnico del control de la sanción del 657 del Estatuto Tributario y del 651 también del Estatuto Tributario. Pero básicamente el tema o la resolución menciona que las nóminas que no sean transmitidas de manera electrónica después de tener después de la obligación, estas nóminas no van a poder ser deducidas del impuesto de la renta. Es decir, si yo tendría que estar emitiendo mi documento electrónico en el mes de septiembre y si yo no realizo esta transmisión ni en septiembre ni en octubre, sino lo hago hasta el mes de noviembre, lo que es septiembre y octubre, la DIAN no me va a tener en cuenta esas dos nóminas que dejé de transmitir para poder realizar la deducción a nivel de la renta. Si digamos que los contadores nos pueden apoyar en esto y también la parte de los empresarios saben que los valores que se deducen a nivel de nómina es bastante importante. Entonces, si no lo transmiten o si no lo realizamos en el momento adecuado, vamos a presentar posiblemente no una sanción específica o una sanción así de manera específica, pero sí vamos a encontrar que no vamos a poder deducir esos valores que a nivel económico pues son bastante considerados. ¿Listo? Entonces hay que tener muy en cuenta el escenario. Bueno,
Vamos a ir con la parte del calendario de implementación de la nómina electrónica. Este calendario, para los que ya conocían la parte del borrador, estaba con fechas muy cercanas. Iniciábamos la parte de la inscripción al mes de marzo, ya deberían de estar todos en la parte habilitado, pero en este caso ya la DIAN, por la premura del tiempo en la cual realizó la resolución, que fue el 11 de febrero, estas fechas tuvieron una modificación. Vamos a tener tres calendarios, fechas específicas en las cuales lo vamos a realizar. El primer calendario, que es el calendario permanente, son dos. El calendario permanente va a aplicar específicamente para las nuevas empresas que van a nacer en el transcurso de este año. Entonces, este calendario permanente indica que todas las empresas que nazcan a partir de esta resolución van a tener 2 meses correspondientes para poder realizar la implementación y emisión de los documentos electrónicos. Entonces, si yo genero una nueva empresa, tengo que tener ya los medios o tener ya la parte técnica casi que lista para poder en los siguientes 2 meses poder hacer la emisión correspondiente de la nómina electrónica. Va a estar el otro calendario, el cual está dividido en unos grupos, también con los intervalos de los empleados correspondientes, va a estar establecido de esa manera. El primero, la fecha de inicio de habilitación va a ser exactamente igual para todos, indiferentemente en el grupo que tengamos según el intervalo de empleados, la fecha de inicio de habilitación va a ser exactamente la misma para todos, que es el 31 de mayo del 2021, ¿sí? Indiferentemente del número de empleados que ustedes tengan, al 31 de mayo del 2021 ya deben de estar habilitados ante la DIAN para poder generar el tema de la nómina electrónica. Entonces aquí hay que dividir dos cosas. Tenemos la parte de la habilitación y tenemos una parte de producción, que la parte de producción es cuando yo debo iniciar a emitir mi documento soporte de nómina electrónica. ¿Listo? Entonces en el primer grupo, que se encuentra la habilitación el 31 de mayo del 2021, la fecha máxima para iniciar es el 1 de julio del 2021 y los intervalos de empleado es para aquellos que tengan más de 251 empleados. Entonces, si ustedes tienen más de 51 empleados, la habilitación la deben de tener el 31 de mayo del 2021 y deben de iniciar a transmitir y a emitir documento electrónico de nómina el 1 de julio del 2021. Si ustedes están en el intervalo de empleados de 101 a 250, la emisión debe ser a partir del 1 de agosto del 2021. Si ustedes están en el intervalo de 11 hasta 100 empleados, que posiblemente aquí va a estar el grueso del proceso, el grueso de las empresas va a estar de pronto en este rango de empleados, va a ser debe estar de iniciar a transmitir el 1 de septiembre del 2021, pero ya debe estar habilitado al 31 de mayo del 2021 y el 1 de septiembre deberíamos de estar transmitiendo. Si ustedes se encuentran en un intervalo de 4 hasta 10 empleados, la fecha sería el 1 de octubre del 2021. Si están en el intervalo de 2 a 3 empleados, es el 1 de noviembre y si tienen un empleado debe estar al 1 de diciembre del 2021. Entonces vamos a tener un semestre correspondiente en el cual van a iniciar los procesos de inicio de transmisión. Todas las empresas ya deben de estar totalmente habilitadas al 31 de mayo del 2021. Esta fecha sí es igual absolutamente para todas las empresas que cumplan con el proceso anteriormente, que declaren renta, que tengan una relación laboral con un empleado y que quieran deducir esto de su renta. Va a ser al 31 de mayo del 2021, todos deben de estar inscritos. Y la siguiente columna es la fecha correspondiente en la cual deben de iniciar a hacer este proceso. Más adelante vamos a ver cómo es el proceso de la parte del proceso administrativo ante la DIAN, que es exactamente igual que el proceso que teníamos o que manejábamos con el tema de la facturación electrónica.
Hay otro calendario que son para los sujetos no obligados a emitir factura electrónica, que esto sería el 31 de mayo del 2021. Aquí la norma expresa que los no obligados a emitir factura electrónica son aquellas personas las cuales no deducen esa relación laboral que tengan, no la deducen de su renta. Podríamos posiblemente hablar de la persona que yo tengo en mi casa, la que hace la parte de los servicios generales. Esta persona, yo le hago la cancelación de un salario, tengo toda la parte de las prestaciones sociales, pero realmente no hago una deducción de estos valores dentro de mi renta. O posiblemente, no sé, yo tengo una finca y en esa finca yo tengo un mayordomo y tengo una señora también que hace la parte de los servicios generales, pero realmente yo no deduzco esto de mi renta porque no hace o no tiene relación con mi actividad económica. Entonces estas personas no están obligadas a generar este tipo a entrar a este tipo de nómina electrónica, por lo menos por este año. ¿Sí? Esto está establecido de esa manera. Los pasos para el tema de la habilitación ante la DIAN. Entonces, como lo mencioné anteriormente, son similares o por no decir que exactamente iguales a los que generábamos en el tema de la facturación electrónica. Debemos de ingresar a la página de la DIAN, al módulo de facturación electrónica de venta, al micrositio, vamos a ir al tema de la habilitación. Allí vamos a encontrar todo el proceso correspondiente de la relación que vamos a tener. Debemos de informar con quién vamos a realizar el tema de la transmisión. En este caso vamos a tener, aquí hay una parte para aclarar. Como estamos haciendo un versus con el tema de la facturación electrónica, en el tema de la facturación electrónica encontrábamos que teníamos al proveedor tecnológico, también encontrábamos a la parte del desarrollo propio y estaba también la DIAN, que la DIAN prestaba el servicio de una manera gratuita para aquellas empresas las cuales sus documentos o su movimiento no era significativo o no era de un gran volumen. Para el caso de la nómina electrónica vamos a encontrar que ya la DIAN no está, es decir que en este caso debemos de contar o con un proveedor tecnológico o con un desarrollo propio para poder transmitir estas nóminas electrónicas. Es decir que la DIAN hasta el momento o dentro de la resolución no menciona que va a prestar este servicio ni de manera paga ni de manera gratuita. Entonces digamos que vamos a descartar por el momento a la DIAN y debemos de tener esta implementación a nivel de un desarrollo propio o de un proveedor tecnológico. Listo, se debe ingresar, debemos de indicar con qué proceso, con cuál de las dos opciones nos vamos a ir, si con un desarrollo propio, con un software o con un proveedor tecnológico. Se debe registrar ante el sistema, se debe tomar toda la parte de los datos básicos del software, conteo de pruebas, se deben de hacer unas pruebas también que indique la DIAN. Hasta el momento no nos ha indicado cuántas son, confirmar las pruebas y automáticamente quedaremos en producción. Entonces es muy similar al tema de la facturación electrónica. También está el esquema específico en el cual ustedes podrían ser voluntarios, es decir, si la fecha de ustedes es en septiembre, pero quieren iniciar, no sé, en julio, podrían realizarlo sin ningún inconveniente. También está establecido este criterio de la DIAN, se puede generar de esa manera. Bueno, vamos a visualizar de pronto para que podamos identificar los cambios correspondientes que debemos de tener dentro de nuestro proceso de nómina, o no tanto de nuestro proceso, sino de la forma como actualmente estamos informando la nómina. Vamos a tener unos cambios y unas características que son relevantes ante la DIAN y que posiblemente no veníamos manejando de esta manera. La parte del anexo técnico informa que vamos a tener 430 códigos que van a ser identificadores dentro del tema de la nómina electrónica. Es decir, ese anexo técnico, que son una cantidad de páginas, indica que hay 430 cambios o 430 ajustes que se deben de realizar
posiblemente de manera interna o por debajo, si lo llamamos de esa manera, en los cuales 236 son la parte de la nómina individual del ajuste. El ajuste va a conllevar 236 campos de estos 430. 34 campos son asociados al tema de deducciones, 42 campos asociados a devengados. Estos campos es básicamente el mapeo o la clasificación que la DIAN está estructurando o está mapeando para cada uno de nuestros conceptos. Es decir, si nosotros actualmente tenemos, no sé, un criterio o un concepto como bonificación, debemos de ir al anexo técnico, hacer la validación, esa bonificación, cómo está categorizado o cómo está estructurado en la DIAN para poder asociarlo a ese concepto. Entonces, yo tengo bonificación, voy a dar un ejemplo que no es real, pero posiblemente la bonificación va a tener el concepto de D427, que es el que va a amarrar ahí específicamente. Es decir, que la DIAN va a conocer ese concepto o esa clasificación que ha dado la DIAN, la cual nosotros debemos de relacionarla en nuestro ERP o en el sistema que actualmente estemos manejando para el tema de la nómina, porque se debe transmitir de esa manera. De igual manera para el tema de las deducciones. Entonces van a haber 34 campos asociados a deducciones, 42 campos asociados a devengados. Posiblemente nosotros podemos tener muchos más conceptos asociados a la parte de ser, no sé, digamos de los devengados. No sé, auxilio de alimentación, auxilio de lavandería, auxilio de vivienda. Todos estos conceptos debemos verificar si están denominados de la misma manera o debemos de asociarle uno que se asemeje o deberíamos de hacer un cambio específico ahí dentro de cada uno de los conceptos que tenemos. Entonces, a luz de esto nos conlleva a que debemos de iniciar o se debe iniciar a hacer un proceso en el cual yo debo de validar todo el proceso de nómina que tengo, todos los conceptos que tengo, cuáles estoy usando, cuáles no voy a usar, cuáles de estos posiblemente no aplican porque la DIAN no los tiene contemplados y debería ajustarlo de esa manera. Y va un campo específico que es la parte del comprobante total de pago y 105 datos informativos como direcciones, teléfonos, ciudades, departamentos. Todo este tema debe ir ahí implícito. Entonces, si vemos, son 430 cambios posibles que van a venir devengados. Tenemos que empezar a afinar, tenemos que empezar a hacer todo el trabajo logístico para que nuestra nómina sea de una manera adecuada, sea de una manera correcta. Posiblemente a nivel operativo las liquidaciones no van a cambiar, no vamos a tener que cambiar el tema de liquidaciones, pero sí vamos a tener que tener un afinamiento o una implementación dentro de cada uno de los conceptos, porque de esa manera internamente debe de ir dentro del XML y debe estar categorizado de esa manera. Esto a la parte del anexo técnico de la estructura. ¿Qué más les cuento sobre este tema? Viene también un cambio específico, así digamos que posiblemente es como un cambio grande que se podría tener en la parte de la declaración o de la parte de la transmisión de las horas extras. No solamente debo indicar cuál es el número de horas extras y qué tipo de hora extra está prestando mi empleado, sino debo indicar cuál es la hora de franja en la cual presto esta hora extra. Es decir, entonces digamos, si yo tengo un empleado que el horario es de 8 a 5 y él prestó una hora extra de las 5 a las 8, yo debo informar esa hora. Entonces digamos, el día lunes el determinado empleado prestó 2 horas extras, las cuales estuvo contemplada en una franja horaria de 6 a 8 de la noche. Entonces, digamos que se deben de expresar de esa manera. Entonces, si hay variaciones o hay combinaciones en diferentes franjas horarias para la prestación de estas horas extras, yo debo de reportarlas de manera individual porque debo transmitirlas de esa misma manera ante la DIAN. Entonces digamos que es algo que anteriormente posiblemente no lo hacíamos de esta manera ni lo teníamos contemplado. Nosotros decíamos
5 horas extras, 10 horas extras diurnas, y se iba de esa manera. No contemplábamos en qué franja horaria se estaba realizando. Entonces, de esta manera también son cambios que debemos de realizar. El ERP se está preparando, se está trabajando con este tema. Como les indiqué, desde el mes de diciembre ya se tenía el borrador. A partir de ese mes iniciamos a trabajar con toda la parte del desarrollo, con toda la parte de la implementación. Ya tenemos formado toda la estructura de trabajo y básicamente estamos esperando que la DIAN haga la habilitación del proceso de pruebas y de habilitación para poder iniciar este proceso. Recuerden que de igual manera Digital Sigma hace el acompañamiento de los procesos administrativos ante la DIAN, de poder hacer la inscripción, poder hacer el set de pruebas, poder hacer la parte de la habilitación, estar en producción y todo este tema, el acompañamiento es de una manera con un asesor ahí ayudando en este proceso. Esto como a grandes rasgos a nivel de la estructura del anexo técnico que tenemos. Bueno, Selene, te doy ahí la palabra. Bueno, ya en esta parte vamos a leer todas las preguntas que surgieron durante la charla. Entonces, bueno, vamos a ir con la primera. Dice, para el caso de los desprendibles de nómina, ¿esta norma obliga a los trabajadores firmen o confirmen el recibido? Y la norma no obliga a que se tenga una confirmación. La norma no indica que deba ser de esta manera, pero si lo vemos a nivel legal, debemos de tener un respaldo o debemos de tener un aceptado de la parte de que mi empleado está aceptando los valores o los montos que estoy realizando, con el fin de que posteriormente pues no tenga inconvenientes a nivel legal en el cual indique que o no se realizó el pago o que se realizó el pago de una manera inadecuada. Entonces, actualmente supongo que entre las organizaciones está la costumbre de hacer la impresión del volante de nómina, el cual firma, el cual ustedes almacenan y resguardan para posibles eventos que se puedan presentar. Entonces, de esta misma manera lo vamos a hacer, pero de una manera electrónica, ¿sí? Es una manera electrónica. Además que podría, como lo mencioné, podría servir también para poder hacer posibles validaciones. Es decir, si mi empleado indica que no se pagaron bien las horas extras o no se pagaron los montos adecuados, pues yo lo puedo verificar y poder hacer la corrección o el ajuste de una manera pronta, sin tener que yo volver a repasar toda la información. Listo. Otra persona nos indica, las personas que pertenecen al régimen simple de tributación están obligadas también a nómina electrónica. Esto es en lo que he entendido que estos gastos no son deducibles en su declaración. Correcto, tal cual. Digamos que la apreciación que tuvieron es supremamente clara. Entonces, como le indiqué anteriormente, inicialmente las personas que están obligadas son las personas que declaran renta. Segundo, que tienen una relación laboral con más personas, es decir, que tienen empleados. Y tercero, que quieran o que deseen o que se permita realizar la deducción de estos costos o gastos dentro de su renta. Si usted no aplica en alguna de las tres, no debería de transmitir, por lo menos por este año, el tema de la nómina electrónica. También nos preguntan, ¿en la conservación de los documentos los soportes anteriores al 1 de enero se pierden o se guardan de todas maneras? No, se guardan. Lo que sucede es que la norma menciona que los 5 años que indica la norma inician o arrancan a partir del 1 de enero del siguiente año. Los documentos anteriores están conservados, pero el tiempo inicia a correr en el 1 de enero del siguiente año correspondiente. Entonces, si yo transmito en el mes de septiembre, ya estoy conservando mi documento, pero los 5 años deberían iniciar a contar a partir del 1 de enero del 2022. Ahí arrancan los 5 años.
Es decir, que estos meses anteriores, pues no va a estar conservado, mas no va a contar como conservación. O sea, es decir, van los 5 años a partir del 1 de enero. Otra pregunta es, ¿esa información que pide la DIAN incluye causación de prestaciones sociales y seguridad social? Sí debe estar mencionada, aunque básicamente lo que la DIAN desea conocer o desea saber por el momento, porque digamos que estamos en un tema de transformación digital, toda la parte va a ir a nivel electrónico. Debemos de recordar que en los siguientes años vamos a encontrar que la contabilidad también va a ser electrónica, que básicamente toda esta transformación lo que busca es poder hacer mediciones, poder tener información a la mano y poder tener un conjunto de información que se relacione entre ellas. Entonces, esta información inicialmente va a ir para la DIAN, posiblemente más adelante, que es más que seguro vamos a tener también una conexión con todos los temas de la UPPG, vamos a tener todos los temas establecidos también para la parte de la bancarización. Todo este tema todo va a ir relacionado para poder tener un entorno electrónico en el cual la información sea expuesta para que todas las entidades que están relacionadas puedan hacer cruce de información. La idea es reducir tanto procesos a nivel administrativo como papeleo, también el tema correspondiente del RADIAN, que posiblemente no lo nombré, pero el RADIAN también está contemplado en el tema de la facturación electrónica, con todo este tema del factoring electrónico. Todo va a ir encaminado a que todo sea expuesto y sea relacionado para que la información sea compartida entre todas las entidades. Entonces, cuando nosotros tengamos nuestra nómina electrónica, posiblemente la UPPG va a venir a pegarse de eso y todo el tema va a estar ahí en correlación dentro de todas las entidades. Siguiente pregunta. ¿Los empleados deben tener un correo para este proceso? Y lo vamos a unir con otra pregunta parecida. ¿Qué pasa si el empleado no cuenta con un correo electrónico por algún tipo de circunstancia? Ok. Digamos que tal cual como lo mencionaba el tema de la nómina electrónica, el procedimiento se debe establecer a partir de un correo electrónico que va a ser la primera asignación en la cual las personas tendrían la información a la mano. La DIAN también ha sido muy enfática en este tema de que los correos electrónicos son de manera gratuita, es decir, que al empleado o a nuestro cliente no le va a costar nada realizar la parte de la apertura de un correo electrónico, pero sabemos que nuestra cultura pues no es de esa manera. Habrán personas de pronto mayores que no sepan cómo realizar este proceso de la apertura de un correo electrónico. Para ello, nosotros, Digital Sigma, a partir de Factura 1, pues puedes poner esta información, es decir, que puede haber un usuario, una contraseña en la cual el empleado puede ingresar a la plataforma y poder hacer la visualización de la representación gráfica de esta información para que lo pueda descargar o lo pueda tener. De igual manera, ya sabemos que dentro de Digital Sigma también se puede hacer la impresión de este formato o de esta representación gráfica, que no es una obligación realizarlo, pero pues culturalmente aún seguimos con la costumbre de realizar la impresión y hacer una entrega de ella. Bueno, también nos indican cuánto tiempo hay para transmitir la nómina. La nómina, la nómina se hace la liquidación, se hace la consolidación de manera mensual, se realiza todos los pagos que se hayan realizado dentro del mes y 10 días al mes siguiente es el tiempo límite para hacer la transmisión de la información. Entonces, yo estoy en el mes de enero, realicé mi liquidación correspondiente. En el mes de febrero, los 10 días siguientes de febrero son la oportunidad o es el tiempo que nos da la DIAN para poder transmitir la información. Entonces vamos a tener 10 días en los cuales yo voy a poder consolidar la información, voy a poder tener toda la parte de las novedades que se puedan presentar, incapacidades que de pronto se reportaron de manera errada,
incapacidades que no entregaron, de pronto sanciones que no se reportaron. Ahí están los 10 días correspondientes en los cuales yo puedo afinar mi información y poder transmitir de una manera adecuada la nómina electrónica que se va a presentar. Entonces son 10 días posteriores, 10 días siguientes al mes en el cual yo debo de emitir. También nos preguntan qué pasa si solamente se tiene un empleado. ¿Sí se debe tener nómina electrónica o no? Bueno, entonces debemos de tener en cuenta, si usted es declarante de renta, tiene un empleado, es decir, tiene una vinculación, y si usted desea deducir esos valores de su renta, usted entra dentro de esta parte de la nómina electrónica, es decir, que sí debería hacerlo. El calendario también contempla el hecho de tener un solo empleado, que la fecha de emisión para este empleado o para esta empresa es el 1 de diciembre del 2021. Sí lo debe hacer si cumple las 3 condiciones anteriores. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Los prestadores de servicios y honorarios que las empresas ya están realizando, documento soporte, de ahora en adelante también se transmite a la DIAN? No, digamos que la parte del documento soporte está contemplado dentro de todo el tema de los procesos electrónicos, pero como bien lo menciona la norma, estas personas, digamos, pongamos el caso posible del contador. El contador no tiene un vínculo de contrato o un vínculo correspondiente ante la organización, sino lo que él hace es pasar su cuenta de cobro. La empresa recibe esta cuenta de cobro y genera el documento soporte a los no obligados a facturar electrónicamente. Ahí ya está cubierto ese procedimiento, es decir, que no debería transmitir la nómina electrónica, sino con el documento soporte electrónico ya está supliendo esta transmisión. Hay que tener en cuenta que este documento ya está reglamentado en una resolución, y lo que está buscando la DIAN es que, sigamos con el ejemplo del contador. Posiblemente el contador presta sus servicios en muchas empresas. Lo que la DIAN está buscando es que todas estas empresas declaren o indiquen cuáles son los valores correspondientes que está recibiendo el contador para poderlo categorizar y posiblemente indicarle: usted debe declarar renta, es una de las cosas que busca esto, y posiblemente también para indicarle que usted deba facturar electrónicamente. Entonces digamos que esos son como las ligas que está buscando la DIAN para poder empezar a acercar todo este tema de los procesos electrónicos. Este es el objetivo del tema electrónico, tanto de la facturación como de los no obligados a facturar electrónicamente y de la nómina electrónica. Entonces, si actualmente se está generando una cuenta de cobro y la empresa lo que está transmitiendo es un documento soporte a los no obligados a facturar electrónicamente, no se debe transmitir de manera electrónica como nómina electrónica. No lo deben de hacer. Ok, dentro de la nómina electrónica se está causando y contabilizando las prestaciones sociales y seguridad social. Sí, el procedimiento de liquidación se debe seguir haciendo de la misma manera. Debemos de liquidarlo y de expresarlo de la misma, tal cual como se ha venido generando, pero igual, como les indicaba anteriormente, la DIAN lo que desea en estos momentos es conocer lo devengado, lo deducido y el total de pago que se está realizando. Posteriormente todo esto va a estar encaminado y va a estar enlazado para hacer otro tipo de análisis y otro tipo de validación. Validaciones como posiblemente que yo a mi empleado le pago una bonificación que es recurrente, pero para el caso de la empresa no lo está haciendo parte prestacional. Posteriormente se va a empezar a medir y a poner como una verificación dentro de estos procesos para poder que se realicen las cosas de las maneras adecuadas. Pero básicamente se busca devengado, deducido y total, que es lo que la DIAN, entre comillas, es lo que va a empezar a validar y a conocer. Listo. Dentro del programa de contabilidad de Sigma, ¿está habilitado el ítem de nómina electrónica?
Bueno, sí, como les indicaba la resolución, bueno, el borrador que teníamos en el mes de diciembre, este borrador ya tenía toda la parte del anexo técnico en el cual informaba todos los cambios que se deben de contemplar, todo lo que se debe configurar. Digital Sigma desde el mes de diciembre está trabajando sobre este proceso. Ya se está generando las pruebas ante el proveedor tecnológico, las pruebas técnicas a partir del XML, a partir de la parte del documento soporte de nómina, del documento soporte del ajuste. Ya se está trabajando en todo este afinamiento y muy pronto ya está disponible la parte tanto de la opción de parametrizar los conceptos que posiblemente lo desgastante y los nuevos cambios que vengan para que estén capacitados ante este proceso. De igual manera, recordemos que aún la DIAN no ha hecho la habilitación para poder iniciar el proceso administrativo ante la DIAN. Apenas eso esté en firme, bueno, en firme no porque ya está en firme, apenas eso esté habilitado o disponible, nosotros vamos a informarle a nuestros clientes que ya está disponible para que iniciemos el proceso de habilitación, que es la primera parte. Pero sí hay que ir iniciando o contemplando el tiempo que se va a llevar la organización en poder afinar los procesos, de relacionar el concepto con el mapeo que ha dado la DIAN. Todo esto es tiempo que se debe contemplar y se debe tener. Ya posiblemente Sandra y Selene pues nos dará más información de cómo va a ser el proceso del ERP ante los clientes y cuándo iniciaremos y posiblemente los valores. Listo. Buenos días a todos. Buenos días a todos los participantes. Soy Sandra Castiblanco del área administrativa. Me hace sentir muy feliz ver a cada uno de los aquí presentes estar interesados en cumplir con nuestro país, en cumplir con esta nueva normativa. Quiero agradecerles por el interés mutuo que hoy nos ocupa, agradecer a los panelistas y a los organizadores de este espacio. Para Digital Sigma es muy satisfactorio contar con la confianza de cada uno de ustedes. Estoy segura de contar con cada una de sus empresas, con cada uno de los profesionales, con cada uno de ustedes, porque con nosotros la preocupación de poder llevar a cabo este requerimiento está cubierta. Por eso la mejor noticia que puedo dar es que cada uno de ustedes tendrá un ejecutivo de cuenta, quien le podrá resolver dudas frente al proceso. Ustedes son muy importantes para nosotros. Por eso un consultor de Digital Sigma lo contactará y juntos cumpliremos con esa obligatoriedad. Nuevamente, muchas gracias por darse en el tiempo para encontrar junto a nosotros el bienestar de sus compañías.